Perfecto. Pues muchas gracias por este tiempo que nos concede Luc Delanoy y vamos a platicar de Caliente, una historia del jazz latino. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, al contrario, muchas gracias. Bueno, ¿de qué trata la obra? Está además fácil de llevar en la bolsa. Platíquenos. Bueno, mire, es un libro que trata de presentar la génesis de un corriente musical que se llama jazz latino, o sea, los encuentros, desencuentros entre el jazz y los ritmos afrolatinos, afromexicanos, afrocubanos, afropuertorriqueños, afrocostarricenses, bueno, todos los países de Latinoamérica. Entonces es una versión mía de la historia, por eso se llama una historia, no es la historia, porque yo creo que hay muchas historias y no escrita, hay algunas que están escritas, y esta es mi versión personal del jazz latino. ¿Y por qué, digamos, acercarse a lo latino? ¿Porque le gusta desde la infancia? ¿De dónde viene este amor? No, es que yo nací en Bélgica y crecí en Bruselas, capital de Bélgica, y todo estaba gris allá. Estudiaba piano clásico, escuchaba rock y todo eso, pero había mucha lluvia, siempre se hablaba de crisis del petróleo, crisis económica y todo. Y de repente apareció unas orquestas, la orquesta de Machito y una orquesta cubana que se llama Iraquere, y aparecieron estas orquestas. En Holanda, en Inglaterra aparecieron los discos y era como una música exuberante que nos enseñó a olvidarnos de la lluvia, de las crisis, que hay otras cosas en la vida, que se puede mover de forma diferente, bailar de forma diferente. Entonces esta música me agarró, me llevó y me sacó de todos estos movimientos depresivos de la Europa Central y todo eso. Y ahí estamos, como muchos años después. Y por eso el gusto, la búsqueda de conocer más y de empaparse más de este calor y color. Sí, es exactamente eso, o sea, como quién son ellas, quién son ellos, qué toca, qué tipo de instrumento, cómo llegaron a tocar los instrumentos, de dónde vienen los ritmos, cuáles son sus historias. A mí siempre me ha interesado, en los 19 libros que he publicado hasta el momento, estoy contando historias de personas y es lo que me interesa. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuáles son tus dramas? ¿Cuáles son tus tragedias? ¿Cuáles son tus estados de alegría? ¿Por qué estás como estás? ¿Cuáles son tus sueños y todo eso? Y la música transmite todas estas historias. Entonces siempre me ha gustado ir detrás del telón y dar la palabra a los músicos, establecer contactos con los músicos en diferentes países. Ahí para esta trilogía son 3 libros, ¿no? Caliente, Carambola, Convergencia. Entrevisté más de 850 músicos en 50 países diferentes. Y entonces fue realmente una serie de aventuras, definitivamente, ¿no? Estoy viendo La Perla del Sur, ¿se refiere a Cienfuegos, Cuba? Es que, bueno, mira, aquí... Ajá. Porque, por ejemplo, a Cienfuegos, Cuba, le llaman La Perla del Sur. Por eso dije, pues mire, es justamente hablar de esta música es de que, ahí, es que hay dos, de la ciudad de Benny Moré. Bueno, hay Cuba, pero hay 2 islas que tuvieron un papel fundamental en estas músicas. Es la isla de Cuba, bueno, 3 islas. La primera isla es Manhattan, en Nueva York. La segunda isla es Cuba y la tercera isla es Puerto Rico. Claro. Lo que pasó es que en los años 20 del siglo pasado, muchos músicos cubanos y puertorriqueños fueron a visitar a Nueva York, otra isla, se quedaron allá o no se quedaron, grabaron, tocaron. Los cubanos solamente podían quedarse 29 días en Estados Unidos, mientras que aquí, como lo estoy explicando, en 1917 hay una ley que permitió a los puertorriqueños de vivir de forma permanente en los Estados Unidos. Entonces muchos músicos puertorriqueños fueron a vivir en Nueva York, mientras que los cubanos no pudieron, solamente eran de visitas. Entonces estas 2 islas pues, tuvieron un papel fundamental en el desarrollo del jazz latino
a partir de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Entonces ahí se cuentan las historias de varios músicos. Aquí, justamente en la página que estás abriendo, se habla del compositor Rafael Hernández, ¿no? Que es un puertorriqueño que emigró efectivamente a Nueva York desde Puerto Rico, ¿no? Y sí es esto, entonces qué buen ojo tuviste de entrar en eso. Sí, y además qué maravilla poder escuchar las historias de los músicos que acompañan pues a muchos artistas solistas, ¿no? Pero que tienen toda una orquesta que los acompaña. Qué maravilla en conocer a esos músicos en persona, con nombre, apellido y nacionalidad, ¿no? Eso, yo creo que es muy importante, sí. Eso, porque un músico tiene una identidad. De cuando estamos hablando de Puerto Rico, por ejemplo, Puerto Rico como isla es una isla, aunque sea parte de los Estados Unidos, es una isla independiente en términos culturales. Entonces las diferentes culturas que se expresan en Puerto Rico son sumamente importantes. Y el jazz es una música que ha permitido recibir las diferentes identidades musicales de diferentes países, uno de los cuales Puerto Rico, ¿no? Entonces, como bien lo dices, es sumamente importante poner nombre, apellido a estos creadores, estos compositores, estos artistas y a sus composiciones y el nombre de las orquestas grandes, lo que hacen y todo eso, porque ellos son piezas fundamentales de su propia identidad cultural y no hay que dejar que se mueran las identidades culturales. Y es un poco el nuevo material que está en este libro, que es un capítulo nuevo. Estoy trabajando justamente sobre las raíces, cómo trabajar sus raíces, cómo fortalecer sus raíces. Es una forma de resistir a una política globalista cuyo uno de sus propósitos es de acabar con las raíces culturales de los diferentes países. Y el jazz latino es un movimiento musical de resistencia, especialmente cuando encuentras músicos, jóvenes músicos que van hacia sus raíces, que nutren sus raíces para permitir que su identidad crezca. Las raíces de un árbol vive gracias a sus raíces. Si no nutren las raíces, se muere el árbol. Una cultura es un árbol con el tronco, con las ramas, con las hojas. Y este va a ir creciendo. Crece si uno va a entretener las raíces. Entonces, en el jazz latino, en las culturas en general, es fundamental nutrir tus raíces para permitir tú disfrutar del árbol. Y un árbol que está en plena naturaleza tiene ramas, hojas y te propone sombras. Los árboles son muy generosos. Los árboles identitarios, los árboles culturales son muy generosos con las diferentes poblaciones. Y es nuestra responsabilidad de entretener, nutrir nuestras propias raíces. Y yo creo que el trabajo que estoy haciendo para esta nueva versión del libro va en este sentido. Y es una forma de resiliencia en contra de todos estos movimientos que pretenden reescribir la historia, acabar con las raíces de las diferentes culturas. Entonces el jazz y el jazz latino siempre para mí ha sido una música de resistencia. Un trabajo muy valioso, por cierto. Muchísimas gracias. No, gracias Luc Delanoy, gracias por este tiempo, por estos minutos para Canal 44. Nosotros regresamos al estudio. Listo. Listo.